y nos vamos a conectar en vivo en este momento. Es un momento especial para nosotros. Ya eres experto. No, todavía no. Y no, y menos con grandes artistas como tú, estimado Ok. Pedro. Con mucho cariño lo digo y con mucho orgullo de poder tener estas oportunidades contigo, que nos permitas acercarnos un poco a tu dinámica, a tu trabajo, a tu arte. Y pues bueno, ya estamos en vivo en este momento, ya se está haciendo la transmisión. Amigos, buenas tardes. Esta tarde nos acompaña nuestro queridísimo Pedro Miranda, quien está colaborando con nosotros ya desde el año pasado en algunas exposiciones que hemos tenido. Y también Pedro, además de ser un extraordinario artista por toda la producción que realiza, por la fotografía, por la escultura, por algunas intervenciones en colaboración con algunos artistas, hablando de acuarelas, también es un activista social, también es alguien que está constantemente en pro de las personas con discapacidad, de personas con ceguera, de actividades también inclusive que tienen que ver con el VIH. En fin, es multifacético y es una constante actividad, y ahora también forma parte de la Federación de Ciegos de Oaxaca, que apenas hace unos días se inauguró y se presentó oficialmente. Y además, Pedro como fotógrafo ha tenido un maravilloso acercamiento con maestros tan importantes como Marcela Taboada, si no me equivoco. Pedro, tú dime, este, con, Sí, con Patricia Cerezo, y luego en otros proyectos de colaboración, en proyectos de colaboración, con Mari Carmen Graue, que es una chelista, que ya he tenido la oportunidad de conocer a partir de ti. Pedro, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad. pues muchas gracias a ti, Isaac, y bueno, gracias a los que vayan a ver o estén viendo en este momento la transmisión que estás haciendo. Y pues yo feliz desde Oaxaca de compartir cosas con quien sea. Muchísimas gracias, querido Pedro. Pues fíjate que en esta ocasión queremos conocer un poco más de ti. Yo tengo la fortuna de considerarme tu amigo y que a veces nos agarramos hablando y echando chal ahí muy a gusto. No daremos detalles porque entonces esto ya no ya no sería una tertulia virtual, sino un despliegue de muchas actividades ahí que Exacto. compartimos mutuamente desde los ámbitos del arte. Querido Pedro, quisiera preguntarte, ¿qué entiendes tú por el arte? Pues creo que, bueno, el arte tiene muchas concepciones y muchas formas de verlo, porque evidentemente el arte es una sustancia viva que obviamente al ser vivo, pues está en constante cambio, en constante evolución, involución también, y está siempre alimentándose justamente de los que nos dedicamos al arte, que somos los creadores y los espectadores también, porque desde tu butaca, desde el rincón donde tú contemplas el arte, también interactúas y modificas ese arte que hizo otra persona. Para mí, creo que la concepción o la idea que tengo del arte con la que me siento más cómodo es aquella manifestación que sirve para que una persona, un artista, como lo somos los integrantes de la galería que tú encabezas, podamos señalar, cuestionar, dignificar, rebatir o cualquier otra cosa en relación a un tema, a un suceso o a una manifestación social que estemos viviendo. Esa concepción del arte y el artista del medioevo, así enloquecido, lleno de polvo, llorando frente al lienzo, eso creo que ya pasó justo hace muchísimos siglos
Creo que el arte en este momento implica una conciencia, implica un activismo social. Como artistas estamos en constante activismo, trabajando distintos temas que quedan de manifiesto en nuestros lienzos o en los soportes que estemos trabajando. Qué interesante todo lo que nos dices, porque además has hecho hasta inclusive un breve recorrido de cómo se conceptualizaba el arte, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es que le llamas materia viva, ¿no? Una sustancia, el arte es una sustancia viva y lo defines de una manera extraordinaria desde el hecho de que es un acto de creación, ¿no? Es hablar de tal vez de esta apóyesis, ¿no? Filosófica desde el estricto sentido de que el hombre es capaz de construir y de construir. Hablabas también de una evolución, una involución. ¿Por qué una involución, estimado Pedro? Porque, pues históricamente está súper comprobadísimo, 2 pasos hacia adelante, 3 pasos hacia atrás. O sea, la humanidad nunca ha caminado en línea recta, nunca ha caminado hacia un frente, siempre ha caminado hacia varios frentes y muchas veces en círculos. Digo, el caso más evidente pues son las guerras mundiales, ¿no? Una seguidita de la otra, o sea, no entendimos en el primer conflicto y lo repetimos. Ahora con el contexto que estamos viendo de la pandemia pasa lo mismo, ¿no? No hemos aprendido nada de la peste bubónica ni de las otras pandemias que ha vivido la humanidad y yo me enfrentaba a muchos amigos, incluso a principios de la pandemia del año pasado, que decían, ¿cómo el jabón va a matar el virus? Oye, pues es que el jabón fue lo que nos sacó del medioevo, o sea, pero digo, poca cultura general, poco conocimiento histórico, y eso que hace que siempre vayamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y es una evolución y una involución, y en el arte es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, bueno, muchos dicen, ya no hay nada por hacer en el arte, ¿no? Todo ya está hecho en el arte y quizás yo puedo agarrar y empezar a leer o a estudiar o a ver obras del pasado y puedo generar un concepto o una idea actual basada en ese arte, pero puede ser algo que sea innovador o puede ser algo que sea totalmente en retroceso. Eso es como también entra en el arte la cuestión de la percepción y la perspectiva que tiene cada uno, porque el arte se interpreta dependiendo las vivencias que tiene el espectador. No existe un manual de cómo debes interpretar una obra de arte. Más bien es una obra de arte que convive contigo a través de tus experiencias y para cada quien una pieza de arte tiene una interpretación muy personal. Esto lo hace subjetivo, ¿no? O sea, por un lado es una sustancia viva, es una sustancia real, es algo que existe, pero luego el extremo es esta subjetividad, pero también es porque tiene que ver, como bien explicas, por las experiencias de cada uno de nosotros y esta interpretación inmediata que nos pueda provocar o generar la obra. Y hablando un poco de esto, bueno, continuando con este tema, ¿cuál ha sido tu principal motivación como artista? Pues yo creo que la lectura. Yo soy una persona que lee muchísimo. Eh, He pasado por muchas facetas de lectura a lo largo de mi vida. Originalmente, digo, yo entré a las artes plásticas siendo bibliotecario de una de las bibliotecas de arte más importantes de toda Latinoamérica, que es la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Yo inicié, te repito, como bibliotecario, cuidando libros, catalogando libros, leyendo, e inicialmente comencé leyendo así los 10 clásicos imperdibles de la historia, o los 10 contemporáneos de no sé qué, o los 120 libros de la literatura latinoamericana. Y llegó un momento en el que me di cuenta que yo no leía por gusto, o sea, leía como por cumplir con la cuota que yo mismo me exigía, porque además nadie me la exigía. Y entonces
era una lectura que no me llenaba, ¿no? Que no me satisfacía. Es más, yo terminaba de leer un libro sin saber de qué había tratado, porque era más como esa obligación de parte mía por cumplir con la lista. Y bueno, pasé de eso a leer absolutamente lo que cayera en mis manos. Y al decir eso, pues puedo leer desde un superclásico, como un libro, no sé, de organizaciones exponenciales que ahora están tan de moda, o de esta, ¿cómo se llama? El Pitch Point, creo que se llama. O leer como literatura contemporánea. Leo mucho Stephen King, que para muchos es como una basura literaria, pero yo Bueno, creo que en justo se todas las rompen lecturas, géneros, ¿no? ¿cómo? En gusto se rompen géneros, digo. Exacto, sí. No, y además que muchas veces la gente que te dice que tal autor o tal libro es una basura, pues es gente que lo dice desde el prejuicio, lo dice desde una ignorancia total, porque una vez que encuentras esos libros y los lees, algo te deja, ¿no? O como decía mi mamá cuando yo era niño, o sea, un libro por lo menos te va a dejar ortografía y redacción, por Claro. lo menos. Entonces, pues eso, yo me inspiro mucho en los libros que leo, eh, consumo mucho arte, y cuando digo que consumo mucho arte no significa que me la viva en los grandes museos de Europa, sino consumo mucho arte y mucha cultura a través de estos libros considerados basura por muchos, a través de libros clásicos, a través de música, y cuando hablo de música hablo desde música clásica, reggaetón, banda, tropical, o sea, cualquier género. Veo mucha televisión, y sin importar que sea la televisora mexicana o la gringa, o sea, consumo, para mí cultura es hablar con la que me vende el pollo, con el que me hace el aseo y leer un libro. O sea, todas esas experiencias que yo voy obteniendo en mi día a día me sirven para ir generando un contenido que después lo puedo volcar en una pieza artística. Pero fíjate que es muy interesante tu proceso de aprendizaje. Al final todos de alguna manera lo valoramos y pudiéramos compartir en este momento contigo que es un ejercicio constante y común. Sin embargo, no hacemos la reflexión que tú haces al respecto de que significan elementos de inspiración para tu proceso creativo. O sea, desde una telenovela o una novela que para muchos no pudiera ser interesante o culta en cierto nivel, o de aquella selección de música. O sea, no hay, por lo que entiendo, no hay distinción y no hay prejuicios en todo lo que te rodea. Y yo creo que esto es lo que hace muy interesante. Y digo, no hay prejuicios porque también tú como tal, como artista, es lo que muestras en tus obras, ¿no? Y hablabas también en algún momento de dignificar y de tener una vida digna. Y mucho de tu activismo social también se refleja en esta parte y en tu obra, ¿no? Hay mucho contenido que de alguna manera también nos muestra una visión social, una reflexión social en lo que estamos viviendo y contemporáneamente las situaciones que a veces nos rebasan, ¿no? Hablando un poco de un colectivo al que perteneces, estimado Pedro, me llega a la mente la palabra discreantes. Y posiblemente tiene que ver con lo que acabas de comentar, de esta revolución creativa que se viene contigo de tu cabeza. Y me llamó mucho la atención eso, y seguramente ahí se pueden resumir algunas cosas. Explícanos esto de discreantes. Entiendo que es un colectivo, pero me gustaría más comprender la cuestión y la conceptualización de esta palabra, sobre todo por el prefijo dis, ¿no? Sí, bueno, ahí sucede algo, bueno, es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Gracias por hacerme los honores. Pero a ver, Discreantes es una cosa que yo no entiendo todavía. Era un grupo de artistas con discapacidad
etiquetados como los mejores. Eso, digo, yo estaba ahí y yo mismo digo que quién sabe si éramos los mejores. Pero nunca me sentí cómodo dentro de Discreantes porque la persona que organizaba este proyecto en principio no tenía discapacidad, en segunda no era artista, y en tercera, el único interés era más bien como una cuestión mediática y una cuestión de generar recursos para hacer algo, no tanto como una iniciativa realmente cultural o educativa. Estuve dentro del proyecto, dentro de ese proyecto llamado Discreantes, conseguimos el premio PAPIAM, que es algo así como medios, multimedia y no sé qué para la discapacidad, que era el Centro Nacional de las Artes. Con ese premio se rodó un documental en el que yo ya no estoy. Eh, y bueno, pues ese documental se trabajó desde el 2019 y bueno, hasta el 2021, enero de este año. Yo todavía pertenecía ahí, pero de enero hacia acá ya no pertenezco ni a esa producción fílmica ni al proyecto Discreantes. La palabra discrepantes la forjó o la puso sobre la mesa o un artista de stand-up, un stand-upero llamado Quique Vázquez, que es muy famoso. Quique Vázquez es un artista con parálisis cerebral, si no me equivoco, y bueno, que hace stand-up y se presenta en la República y en Estados Unidos, y bueno, es muy, muy, muy famoso, ¿no? Es de los discapacitados artistas que han conseguido un efecto mediático y un efecto realmente bastante propositivo para su propia carrera como artista y como psicólogo, porque me parece que también es psicólogo. Eh, pero bueno, esta cosa que tú dices, por ejemplo, de lo de dis, ¿por qué poner el prefijo dis? Eso yo creo que es un vicio que se viene dando también dentro de ciertos festivales y movimientos de personas con discapacidad que presumen tener alguna actividad cultural. Entonces le ponen dis, espacio, capacidad, o dis creantes, o dis no sé qué, pero haciendo como esa, o sea, partiendo las palabras como para dar un paso hacia un lado de la discapacidad. Algo que creo yo que hasta cierto punto está bien, pero hasta cierto punto está mal, porque ahora con todo este movimiento, por ejemplo, de la Red Nacional de Ciegos y del movimiento de personas con discapacidad que está habiendo alrededor de todo el mundo, o sea, el hecho de decir yo discapacitado no es como un acto de minimizar lo que tú eres, sino es un acto de poner en orgullo esa condición que te vuelve único o esa condición que te vuelve hasta cierto punto vulnerable, ¿no? Es un poco como lo que pasa con las personas que viven con VIH, ¿no? Que hacen estos movimientos que se llaman resistencia sidosa o los seropositivos o el movimiento de mujeres trans y también el de hombres trans. Entonces, por ejemplo, ahorita, el año pasado, en diciembre, que se puso muy, muy de moda, se volvió tendencia en redes sociales el hashtag discapacidad con orgullo, que justamente es eso, ¿no? Es yo como persona con discapacidad, me siento orgulloso de mi discapacidad porque gracias a esa discapacidad yo he vivido ciertas experiencias que hacen que hoy a mis 39 años esté aquí y tenga el valor de decir y de señalar cualquier cosa que me dé la gana. Yo creo que, fíjate que lo que nos acabas de comentar me quedo un poco con lo de la definición del uso de este prefijo, porque empezamos a etiquetar, ¿no? O sea, hasta se inventó esta parte del hashtag orgullo, ¿no? Hashtag arte, hashtag, todo lo que fuese o de alguna manera nos llevara a cierta tendencia. Y entiendo que es un poco esta cuestión de la visibilidad que se tiene que crear en la sociedad. Sin embargo, creo que tú y yo tenemos una visión diferente en tanto que entendemos la discapacidad
no como una manera, como bien dices tú, de ser vulnerable. Yo no encuentro, por ejemplo, en el caso tuyo particular, a un Pedro Miranda vulnerable. Yo encuentro a un Pedro Miranda fuerte, yo encuentro a un Pedro Miranda seguro de su propuesta, seguro de lo que está haciendo, constante en su propuesta como artista y su propuesta activista. Lo mismo veo con Rolando Sigüenza, quien tú también conoces, y comparto su nombre por el vínculo que se da con respecto a la discapacidad, pero no de suyo por la cuestión creativa. Creo que como artistas, tanto tú como él han tenido que enfrentarse a un sistema de cultura que ha acostumbrado tristemente a utilizar estas etiquetas, ¿no? Que viene la exposición para discapacitados de tal lugar, la exposición de discapacitados promovida por el DIF o promovida por tal evento. Y yo creo que estamos en ese momento donde también desde nuestras trincheras debemos de luchar para quitar estas etiquetas en tanto a los espacios donde las personas con discapacidades ponen su arte y sean vistas como artistas antes de ser vistos como personas discapacitadas. ¿Qué piensas al respecto, querido Pedro? Eh, yo creo que, yo creo que está bien y está mal otra vez con esta. Bueno, yo soy una persona bien incongruente. Este, para mí, es que, por ejemplo, si hacemos un resumen histórico de lo que sucedió en los 90 hasta ahorita, o sea, 30 años en torno a la discapacidad en México, lo que podemos ver es que antes de los 90, o sea, específicamente antes del Teletón, la discapacidad existía solamente al interior de los armarios, ¿no? Eras discapacitado de closet, literalmente. Llega el Teletón y lo que sucede es que ponen en el escaparate a las personas con discapacidad desde una óptica que no era la correcta, y de eso hasta la ONU ya se ha, ¿cómo se llama? Ya está, ha hecho como declaraciones o postulamientos, no sé cómo se llama. Después de lo del Teletón, surge este movimiento de personas con discapacidad un poco intermitente, un poco silente también, y llegamos al 2010, 2011, en donde ya artistas con discapacidad como Rolando, como yo, que para ese tiempo ya teníamos más de una década trabajando en el arte, nos encontramos ahora con un nuevo escaparate en donde la academia y la intelectualidad mexicana quieren ponerte como el artista con discapacidad. Y entonces se abren foros, se abren espacios, se generan una serie de festivales a nivel nacional de arte y discapacidad. Y lo que sucede en esta última década, del 2010 al 2020, es que entonces se empieza a centralizar otra vez todo. Y entonces los que quieren ser artistas y tienen discapacidad tienen que estar en tal escaparate de tal estado, porque ahí es donde se hace el Festival de Artistas con Discapacidad. No puede ser un artista y nada más. No puede ser un artista y exponer en cualquier lugar porque dicen, ah, no, la exposición para la discapacidad es en el mes de diciembre. O no puedes participar no sé, en una convocatoria o en cualquier otra cosa porque te dicen, no, la propuesta para personas con discapacidad sale en octubre y se llama Más Inclusión, Más Cultura. Y entonces esas herramientas que se van implementando y que existen ahorita, yo creo que son fundamentales para visibilizar a las personas que tienen discapacidad y se dedican al arte, pero deben ser estrategias gubernamentales que tienen que tener fecha de caducidad, porque el chiste no es poner a la discapacidad en una casilla, sino darles ahorita ese espacio que se les requiere, porque históricamente se les ha negado, pero permitirles avanzar. Y la forma en que los vas a hacer avanzar es hoy dándoles el reconocimiento y el premio, y mañana cerrando esa puerta para empujarlos a buscar una nueva forma de comunicar o de transmitir esa expresión artística que tienen. Vamos, o sea, si en el 98 que yo inicié en el arte hubieran existido los festivales de arte y discapacidad,
yo no hubiera hecho todo lo que he hecho en mi vida como artista, ¿no? Si tú revisas mi currículum, o sea, yo creo que más del 90% de todas mis actividades han sido actividades realizadas desde, por y para el arte. Y la discapacidad ocupa un 10%. O sea, Es, todos mis amigos son artistas sin discapacidad, ¿no? Yo bueno, cuando pienso en Rolando entre Sigüenza, comillas. yo, yo cuando pienso en Rolando, o sea, pienso en Rolando como un artista, Es no correcto. pienso como en Rolando como una persona con discapacidad, pero para que los demás artistas con discapacidad lleguen como a ese confort o a ese posicionamiento en el que está Rolando y en el que estoy yo, obviamente, pues tiene que haber camino y tienes que decirles, güey, o sea, salte del DIF porque ahí no es, ¿no? O sea, por mucha beca que te den ahí, no. Exacto, exacto. Fíjate que es justo precisamente el tema que nosotros queremos construir y es gran parte de la labor que hemos venido haciendo desde hace algunos años. Y efectivamente yo creo que esto conjuga perfectamente con lo que tú estás planteando y dentro de los ideales que tenemos en Piso Roma y así también los espacios que nos han prestado. Pedro, de verdad es que yo creo que pudiéramos aquí tener una charla muy intensa como las que solemos tener, ¿no? Y tocando estos temas, pero me gustaría también que la gente escuchara un poco de tu proceso creativo, sobre todo en la parte de fotografía. Hay una foto que estamos exponiendo precisamente en el Hotel Boutique, que esta charla tiene que ver con las obras que forman parte de esta exposición. El Hotel Boutique Arboleda 215, que se encuentra en Lomas de Chapultepec y que nos abrió sus puertas para montar esta exposición, de la cual estamos muy agradecidos con Daisy Pardo y el personal que elabora en el hotel, que siempre nos han atendido de súper primer nivel. Y me gustaría, voy a compartir en pantalla, querido Pedro, la pieza que, de la cual estoy hablando y que se llama Autorretrato de un interior azulado. Pedro, platícanos cómo fue el proceso creativo para lograr una pieza tan interesante. Explícanos la técnica, por favor. Explícanos los elementos de la escritura de Braille que tiene. Por favor, querido Pedro. Sí, bueno, yo me dedico a las artes plásticas desde hace 23 años. Yo inicié en las artes como aprendiz de fotógrafo y de escultor. Tuve la super fortuna de tener como maestra a una de las fotógrafas más importantes del mundo, que es Marcela Taboada, que afortunadamente vive en Oaxaca, y también a otra gran formadora de fotógrafos, que es la fotógrafa Patricia Cerezo. Con ellas estuve trabajando en la Casa del Árbol, aquí en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, y a mí todavía me tocó aprender fotografía en el proceso análogo, que era esta cosa de tener el rollo, llevarlo a revelar o revelarlo tú en tu laboratorio y así. Yo aprendí fotografía análoga y también aprendí el uso de laboratorio análogo, o sea, utilizando químicos y lavando y no sé qué tanto. Eh, bueno, aprendí fotografía como cualquier otra persona, o sea, era 1998, era el único, creo, ciego que tenía en ese tiempo la oportunidad de estudiar fotografía de manera profesional y me tocó aprender junto con personas que no tenían discapacidad. Muchos años después, a mí, bueno, me invitan a hacer una exposición aquí en Oaxaca. Le hablo a Marcela, que Marcela siempre ha sido mi referente para pues, cuestiones de impresión y de revelado fotográfico. Y le cuento de esta exposición y entonces Marcela me habla de la primera mujer fotógrafa del mundo que se llama o se llamó Anna Atkins. Anna Atkins era inglesa y en 1842 pues ahí tenía, bueno, según la leyenda era pésima dibujante, ella era una botánica y entonces tenía que ilustrar una de las enciclopedias que estaba haciendo
y en una tarde va a visitar al vecino. El vecino estaba haciendo experimentos ahí con sales de hierro, que es ferricianuro de potasio y citrato férrico amoníaco verde. Y entonces Anna Atkins como que, como que está presente a la hora en que se inventa la cianotipia, que se llama cian por los tonos azules, por los tonos cian que se logran en este proceso fotográfico. Y entonces Anna Atkins ocupa este proceso pues para ilustrar su enciclopedia y así se vuelve la primera mujer fotógrafa de la historia. Entonces, bueno, cuando Marcela me cuenta la historia, me invita a su casa, me enseña las fórmulas para preparar esta sustancia fotosensible a los rayos ultravioleta. Y bueno, yo desarrollo una serie fotográfica que se llama Efeméride en la Escalera. Posteriormente tomo un taller de cianotipia y corrección de color, no sé qué cosa, con el fotógrafo que se llama Byron Brauchley. Eh, Aquí en Oaxaca también tomo ese taller en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y con él empiezo a hacer experimentaciones entre mis placas radiográficas, que, bueno, abro paréntesis, yo por mi misma cuestión de la discapacidad vivo muy cerca de los hospitales, o sea, todo el tiempo estoy yendo al médico, a revisión, a chequeo. Es una parte que la sociedad no ve o no comprende de las personas con discapacidad. Muchas veces las discapacidades te llevan a consumir medicamentos o a estar en constante tratamiento o en constante revisión. Y bueno, como es mi caso, yo tengo más de 20 años de guardar absolutamente todo lo que tiene que ver con medicinas relacionadas a mí. Cajas de jeringas, recetas, pastillas, bueno, N cantidad de cosas, entre ellas radiografías. Y entonces yo decidí ocupar una radiografía que es la radiografía de mi maxilar como un negativo para hacer una cianotipia en un papel de algodón. Y entonces es como logro esta imagen mezclando una cotidianidad personal que es el acudir al médico constantemente por cuestiones de salud, otra cotidianidad mía que es archivar todo lo que tiene que ver conmigo y mi salud, y otra cotidianidad que es la fotografía, que en esos años era pues los procesos antiguos fotográficos, que para mí la cianotipia es el proceso fotográfico más amigable para las personas ciegas que quieran hacer foto. Es la verdad, es un proceso muy, muy sencillo, muy espectacular y que realmente tienes el control como ciego, prácticamente el control total de todo lo que sucede a la hora de hacer la impresión fotográfica. Ya después, aquí en Oaxaca, también en el Centro de Ciegos y Débiles Visuales del DIF, ubicado en San Bartolo, Coyotepec, yo le imprimo braille a esta pieza, a esta fotografía, y le imprimo el braille utilizando una máquina de escribir braille que se llama Perkins. Y bueno, le escribo ahí unas cosas que ahorita no recuerdo. Y pues es básicamente, es básicamente, No nos quieres decir lo que dice, más bien se me hace que sí, es ahí algún tipo de password muy secreto, alguna cosa así. exacto, sí. Es ahí una confesión de ultratumba, entonces prefiero no decirlo. Pero sí, pues fue así como salió. Es curioso, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de esta pieza es justo este juego de adelante y atrás, de evolución e involución, como lo hablábamos al principio, y también de cómo avanza y retrocede la humanidad, porque es una placa radiográfica del siglo XX, impresa en un proceso antiguo fotográfico de 1842, sobre un papel algodón industrial, con un sistema de electroescritura que no es tan conocido o tan común, y entonces existe esta parte de ir hacia adelante y hacia atrás, que es una constante en mi trabajo, ¿no? Por ejemplo,
en uno de los libros que recopila parte de mi material fotográfico, cuando ese libro se editó, tanto la crítica del texto curatorial como la editora del libro estaban jaladas de los pelos porque me decían, Pedro, es que tu año de producción es 2000, pero tu fecha de exposición es 2004. Entonces, ¿cuál ponemos? Y en mi vida siempre ha sido así, ¿no? Hago unas cosas ahorita, las dejo en el archivo y las recupero 20, 30 años después, ya con una idea más clara de lo que quiero hacer. Y en esta pieza está también eso, ¿no? Ese avance y retroceso, que Ya para me mí pasó a siempre mí, es, ya me pasó a mí con unas máscaras que tenías por ahí y que además, sí, las ¿no? Que también incursionas en la cerámica también, eso es impresionante. sí, 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 sí. me acuerdo mucho de eso. Oye, Pedro, es muy interesante todo lo que nos comentas y nos compartes, porque este proceso creativo me parece que es único, me parece que definitivamente tiene que ver con este acercamiento tuyo a partir de la historia, de la lectura, de acercarnos también a estos procesos experimentales. Me parece es un artista que inclusive a veces, no a veces, sino muchas veces raya en el arte conceptual, ¿no? Me parece que eres un artista que fácilmente se le dan las propuestas de instalación y que son instalaciones muy contemporáneas, muy fuertes, recreativas, inspiradoras y reflexivas. Entonces, creo, en este sentido veo que tu labor como artista también está revisada, está estudiada, está y se refleja en lo que tú nos quieres proponer porque tiene varias aristas de interpretación y varias aristas también de aprendizaje, ¿no? Para quienes nos vemos inmersos en tu obra, tendríamos que aprender este sistema de lectoescritura que acabamos de comentar. Tendríamos que aprender también la manera en que tú intervienes, ¿no? ¿Cómo es que tus manos de alguna manera intervienen con estos químicos y generar estas impresiones en este tipo de papel? Seguramente verte trabajar en un laboratorio de revelado como haciendo estas fotos debe ser una experiencia muy, muy interesante. Yo creo que por ahí quedaría como tarea, querido Pedro, un mini documental de tu proceso creativo, ¿no? Ya sé que tenemos por ahí un documental de tu vida también, ¿no? Que inclusive Fangoria, ¿no? Olvido, nuestra querida artista de la cual también soy fan, ayudó para musicalizar parte de este documental. Cuéntanos un poquito de este documental, Pedro, antes de retirarnos y agradecer de esta participación contigo. Sí, bueno, pues sí, bueno, antes de eso, déjame decirte que en noviembre vienen a Oaxaca una televisora nacional a hacerme justamente un registro de cuál es mi proceso creativo y cómo es que mi trabajo ha impactado a personas con discapacidad de varias partes del país. Entonces, este documental estará próximamente en televisión abierta. Perdón por la soberbia, pero tenía que decirlo. Ya me imaginé qué huipiles nos vamos a poner, querido Pedro, porque ya Exacto. Sí. Sí. no, Ahorita toca hacer el diseño de imagen en estas 3 semanas, a ver cómo me voy a vestir ese día. ya me Pero bueno, imagino. sí. Pero sí, ¿sabes qué? El, en el 2008 aproximadamente, dos personas, Jorge Curioca y Marta Núñez Puerto, me hablan desde España para decirme que quieren hacer un documental basado en la vida de dos fotógrafos ciegos de aquí de Oaxaca. Y bueno, entablamos comunicación, quedamos en hacerlo, por alguna razón ya no se hace en ese año y muchos años después, creo yo que en el 2015 tal vez, se vuelven a contactar conmigo, me dicen que ya tienen como la idea más clara y entonces viajan a Oaxaca y hacen las grabaciones de este documental que se realiza
en diferentes escenarios que son muy, muy cercanos a mí, como son la casa de estudio de Marcela Taboada, de Miriam Ladrón de Guevara, de Patricia Cerezo. O sea, básicamente el documental Iluminados, que así se llama, recorre los escenarios en donde yo he transitado como artista y como aprendiz de artes. Y bueno, recorre también el pueblo natal de mi madre, recorre la ciudad donde yo nací y crecí hasta los 15 años, y es como una exploración de mi vida o como yo percibo la vida que me ha tocado vivir dentro del contexto social que es Oaxaca, que ya de por sí es como bastante surrealista, o no sé cómo decirlo, apocalíptico. Y entonces, Triste, pues apocalíptico. sí, sucede esta cosa, bueno, se hizo el documental. Puedo decir que puedo morir en paz porque el documental se llama No, por Iluminados, favor, no, por como favor. el documental se llama Iluminados, como una de las canciones de Alaska y Fangoria, que justamente musicaliza parte del documental. Eso la verdad es que fue un súper detalle de la producción, haber contactado a Alaska para que se diera los derechos de esta pieza para el documental que me hicieron. Y bueno, en el documental, bueno, uno de los dos protagonistas soy yo, la otra protagonista es una mujer que se llama Iris, que Iris es una bruja de Oaxaca muy, muy famosa, que incluso vienen a verla desde otras partes del mundo. Y bueno, es la visión justo de un ciego y de una vidente. De eso va el documental. Eso es increíble también y me gustaría cerrar un poco con alguna lectura de una entrevista que vi por ahí que dice o más o menos dicta que no veo con mis ojos, ¿no? La fotografía, pero sí desde mi interior logro ver la imagen. Entonces yo creo que es un ejercicio para todos muy interesante. Alguna vez tuvimos una charla al respecto y yo creo que sería otra sesión para hablar de ese tema y otra sesión para hablar de tantas cosas que tienes que ofrecer como persona, con esa calidad humana que puedo decir que me consta, que eres un gran ser humano, eres un gran artista y súper orgulloso de poder colaborar contigo, querido Pedro, de verdad me da muchísimo gusto. Y aquí entre nos, pues bueno, seguir echando nuestras comadreadas de vez en cuando en el teléfono, ¿verdad? Sí. Querido Pedro, no sé, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Como te digo, pudiéramos aquí mantener largas horas de conversación, esto es inacabable. Y además la charla contigo siempre es muy a gusto, se da muy dinámicamente y creo que ambos disfrutamos charlar de esta manera. Querido Pedro, te comento que estamos muy contentos de que formes parte de esta exposición, Arboleda 215, que estamos muy orgullosos de contar no solamente con tu obra, sino también con tu propuesta, de tu activismo, de inclusive ser testigos de todo lo que has hecho y has cambiado a partir de tus propuestas. Como comercial también tienes un canal que se llama Manual de Discapacitado Perfecto en YouTube. Les invito a todas las personas que nos estén escuchando que vean esta transmisión, que lo busquen en YouTube. De verdad hay entrevistas muy, muy interesantes que también nos proponen y desde ese lado Pedro es quien entrevista, quien dirige en este momento la conversación. Es es un excelente canal, ojalá lo puedan ver. También tiene otro canal que se llama Visiones Periféricas en Facebook, que también es muy interesante. Replicas muchos artículos, mucho tiene que ver con tu visión y con las propuestas que están haciendo a partir de la Federación de Ciegos de Oaxaca y tus propias iniciativas. Querido Pedro, no sé si nos quieras decir algo para cerrar esta bellísima conversación contigo. Pues sí, te agradezco mucho el espacio donde ahorita estamos exponiendo en Ciudad de México, pues a las personas apoyen comprando arte, porque los artistas también comemos, nos estamos muriendo de hambre, entonces, por favor, aquí ya eso de contar chiles ya va para más de año y medio.
no se vale. Ya oyeron, Necesito Wipil nuevo para, sí, necesito Wipil nuevo para la nueva serie que me van a hacer. Entonces, compren cosas, por favor. Y bueno, pues síganme en las redes sociales. Estoy en Twitter como Gijón Miranda. También tengo el Twitter de Visión Periferia. Tengo la página de Facebook que se llama Visiones Periféricas, que Visiones Periféricas es una empresa cultural que armamos entre un amigo que es atleta paralímpico y yo. Y bueno, pues también estoy trabajando en la Red Nacional de Ciegos como representante de la Red Nacional de Ciegos Oaxaca, trabajando en favor de las personas con discapacidad, no solo de las personas ciegas, también de las otras discapacidades que existen en el estado, y bueno, generando contenidos educativos a través de la cultura, del arte y también de la gestión del derecho, que bueno, son cosas fundamentales en la vida de cualquier persona. Y también tengo mi Facebook personal, que es Miranda Gijón Pedro, y pues pueden escribirme a la hora que sea. Y pues ojalá y me vuelvan a entrevistar pronto, porque me encanta hablar con todo el mundo. Maravilloso. Tenlo por seguro, querido Pedro, que en algún momento estaremos haciendo un reencuentro de charlas de este tipo y yo también disfruto muchísimo charlar contigo. Un fuerte abrazo, querido Pedro, abrazos y que todos sus proyectos sigan y vamos a vender mucho la obra de nuestro querido Pedro. Hasta pronto. Gracias.